Yo escapé de la cábala y del misticismo judío, profeta Placide Masese Bolamu. Quiero empezar con una historia. Hubo una gran batalla en el cielo, y los ángeles rebeldes fueron expulsados, pero los rabinos judíos lograron establecer contacto con estas entidades interdimensionales invisibles, y aprendieron a colaborar y a operar con estas entidades no humanas. Como resultado, una orden mística fue creada. Los rabinos creen que las muchas enfermedades se originaron a partir de los demonios. Como resultado, se estableció una organización mística llamada Cábala, de la que fueron convocados ángeles para darle la posibilidad de hacer el exorcismo y quitar toda enfermedad de la gente, pero estos ángeles no son de Dios, estos son ángeles caídos y demonios. Aunque los rabinos estaban usando los salmos y otros libros bíblicos de la oración mística, hay muchas ramas de la mística judía. Hay muchos cursos, asignados a diferentes personas de diferentes ámbitos de la vida. Hay cursos para políticos, también hay cursos para personas deportistas o futbolistas, y también cursos para pastores, rabinos y músicos. Hay una serie de cursos para pastores, por ejemplo, cuando usted es un pastor y se une al misticismo judío o cábala, se mantiene la predicación del Evangelio y Jesús, como de costumbre, sin cambio alguno. Lo único que va a cambiar es la fuente de poder que será utilizado, y no será el Espíritu Santo, sino la de los arcángeles de la Cábala, que son ángeles caídos que se hacen pasar por ángeles de luz. Amigos, hubo un tiempo en mi ministerio, después de servir a Dios por muchos años, en que la pobreza y las dificultades financieras me golpeaban. Estábamos luchando, y estábamos en dificultades, estancados. Entonces llegué a un callejón sin salida, ya que estábamos alquilando las instalaciones de la iglesia, y comenzamos a carecer incluso del dinero para el alquiler. Pensé que tenía que hacer lo que tenía que hacer, me desesperé. Yo tenía un amigo en Europa que también era un pastor, lo llamé y le expliqué que mi ministerio estaba experimentando dificultades financieras. Fue muy difícil para nosotros, y yo le dije que estaríamos agradecidos si nos podía ayudar financieramente. Le pedí que nos ayude económicamente, porque estábamos a punto de ser desalojados de las instalaciones de la iglesia. Después de hablar con él, me sugirió una organización que ayuda financieramente a las iglesias de todo el mundo. Él me aconsejó que me inscribiera y siguiera sus cursos. Dijo que después de completar estos cursos, la asistencia financiera sería garantizada. Mi amigo insistió en que estas personas seguramente me ayudarían económicamente a comprar un terreno, y construir un templo, y a tener más gente en la iglesia. Me dijo que, al final, voy a estar bien en términos de finanzas. A continuación, se comprometió a delegar a alguien de la organización en la rama del Congo, para venir a hacerme una visita. Más tarde se puso en contacto con la rama del Congo. Como resultado, un hombre de Dios de esa organización vino a verme, y fuimos para que me inscribiera, y después, enviaron a otro hombre de Dios, que vino a visitarme a la iglesia. Él vino y asistió al servicio de la iglesia, en un domingo. Después de una larga conversación, me dijo: somos una gran organización, que ayuda a las iglesias de todo el mundo. Entonces el hombre me dijo: nuestro dinero inicial que damos es de $100,000, pero con la condición de que debe terminar todo el curso. Estos cursos estaban pagados y asequibles. Yo no podía sospechar nada malo, y no tenía ni idea de que mi amigo de Europa ya estaba en el ocultismo, y que esta organización se presenta como una organización cristiana, pero es una orden ocultista y mística judía, dirigido por los ángeles caídos. En realidad es la mística judía llamada la Cábala, es una secta ocultista que está bajo la cubierta de las Escrituras. Yo no sabía que habían tantos practicantes místicos en esta organización. De hecho, sus objetivos eran lograr que las personas se vuelvan exitosas, poderosas y ricas. Es una organización establecida en todo el mundo ocultista, que atraen a los poderosos del planeta, entre ellos políticos, músicos, futbolistas, estrellas de cine, y a los pastores que están en el misticismo para operar un poco diferente de los satanistas, aunque son ocultistas, y aunque predican la Biblia y de Jesús, incluyendo toda la doctrina del cristianismo. Esta cábala judía o la mística se basa en la angelología. Los rabinos lograron establecer contacto con entidades invisibles, haciéndose pasar por ángeles de luz, con el fin de llevar salud y prosperidad para el pueblo de Israel. El Señor permitió que me encontrase con estas cosas, porque son muchos los pastores en la ciudad, y en el mundo que están profundamente en estas prácticas ocultistas.
Dios permitió a Moisés ser criado en la casa del faraón. En realidad la Biblia dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Egipto, lo que significa que estaba aún en lo oculto, porque el antiguo Egipto estaba profundamente en el ocultismo y el misticismo. 1. Satanás y los demonios son siervo de Dios. Aunque esta orden ocultista usaba la Biblia, en realidad la estaban estirando y distorsionando el significado de las Escrituras. Por ejemplo, nos enseñaban que el diablo y sus demonios no son enemigos de Dios, que solo están cumpliendo con su propósito en el plan de Dios. También me enseñaron que Dios tenía el diseño del plan de la redención, antes de la fundación del mundo, y que el diablo fue al jardín del Edén a seducir a Adán, y fin de participar en el plan de la redención, porque se suponía que la humanidad debía pecar. Para que el plan de la redención pudiera cumplirse, nos enseñaban de que el diablo es solo un siervo de Dios, participando en el plan de la redención, y dieron muchos ejemplos en la Biblia. 1 Samuel 16:14, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, que el espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Esta es la forma en que distorsionaban el significado de la Biblia, para justificar la idea de que los demonios son siervos de Dios. Se nos enseñó que Nabucodonosor y otros eran servidores de Dios, a pesar de que eran reyes paganos, como cualquier otra secta, y tienen muchos pasajes en la Biblia para respaldar sus mentiras y engaños. Utilizaban el siguiente verso de la Biblia para apoyar la idea de que Lucifer está en el servicio de Dios. Job 1:2.67, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ellos utilizan este incidente en la Biblia, donde Satanás se presentó ante el trono de Dios y pasó a infligir enfermedad y sufrimiento, y dijeron que servía a Dios en su propósito, él es solo un siervo de Dios. Durante estos cursos fuimos visitados por sus profetas o psíquicos, que estaban profetizando y revelando lo oculto de nuestras vidas. Estos eran lectores de la mente con el espíritu de Bitón, tratando de convencernos. Los pastores de este movimiento no podían transmitir su poder, solo podían recomendar a la gente sobre este movimiento. Ya que me había inscrito en esta organización, tenía que asistir a sus cursos, y ese fue el primer paso del proceso de iniciación. El Señor me permitió seguir estos cursos de manera de que yo supiera lo que hay dentro, y de salir antes de entrar en las prácticas. Hubo 3 etapas en el proceso de iniciación. 1. Los cursos. 2. La entronización. 3. La práctica o aplicación de los conocimientos adquiridos. Yo estaba a punto de entrar en la práctica cuando el Señor me sacó. Hice muchos cursos, como la iniciación en el orden del templo. Aquí he aprendido a cómo configurar u organizar a la iglesia colocando símbolos espirituales como el pentagrama que se me dio para ponerlo en la iglesia. También me enseñaron a cómo trabajar con los ángeles durante el servicio de la iglesia. 2. Ángeles guardianes. La Biblia dice en Hebreos 12, 22-23, sino que os habéis acercado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. De acuerdo con la mística judía, ya estamos entre los ángeles en las cortes celestiales, donde hay 72 ángeles de la Cábala, 9 corazones de los ángeles, arcángeles y miríadas de ángeles. Por lo tanto, el nombre de Jesús y la oración no son suficientes, y hemos tenido que recurrir a los ángeles con el fin de adquirir la curación, la riqueza y el poder, a pesar del hecho de que la Biblia dice, en Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Y en Hebreos 1:14, dice la Biblia, ¿no son todos espíritus administradores, enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amigo, este pasaje lo distorsionan para dar a entender de que Dios no es omnipresente, y que Él envió a los ángeles para cumplir su voluntad, ya que no puede estar en todas partes. Esto es absolutamente falso. Nos enseñaron que Jesucristo en su ministerio estaba trabajando con los ángeles, Él fue asistido por ángeles, incluso en su muerte y su resurrección, fue rodeado por ángeles. Por lo tanto,
Nos animaron a trabajar con los ángeles. Sobre esta base, se nos enseñó que cada ministro debe trabajar con los ángeles como lo hizo Jesús, y se nos enseñó que el nombre de Jesús por sí solo no es suficiente, y la oración no es suficiente, y que deben entrar en contacto con los ángeles de asistencia. Por lo tanto, los hombres de Dios y los creyentes deben trabajar con los ángeles, como Jesucristo mismo estaba trabajando, y fue asistido por ángeles en su ministerio, en su nacimiento, en su muerte y resurrección. Cuando me uní a esta orden mística, me di cuenta de que el núcleo de esta organización era de operar con los ángeles. Cuando me inscribí, en primer lugar, ellos me dijeron que tenía un ángel de la guarda, y que me iban a enseñar a conocer el nombre de su ángel de la guarda, y a comunicarme con mi ángel de la guarda, a través de la fecha de nacimiento. En la realidad este es solo un espíritu maligno que pretende ser tu ángel de la guarda, querido. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende, pero en ninguna parte de la Biblia se recomienda orarle a ellos o entrar en contacto con el ángel del Señor asignado para nuestra protección. Y que en realidad el nombre del ángel de la guarda, con el que se supone que debía comunicarme era Asiel, mediante el uso de una piedra preciosa o un cristal. De hecho, todas las categorías de ángeles están representados por una piedra preciosa y específica, o piedras de cristal. Por cierto, la Biblia dice en Ezequiel 28, tú, querubín ungido, protector, yo te puse así, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Es evidente que Lucifer estaba entre las piedras de fuego, y que son ángeles que están hechos de piedras preciosas y son ardientes, y cuando Lucifer cayó, descendió con toda clase de piedras preciosas, como he dicho. En contacto con mi ángel de la guardia llamado Asiel, yo necesitaba su piedra preciosa, que se supone que tiene su pentagrama, y su oración o invocación. Durante la invocación de Asiel, ángel de la guarda, se necesitaban velas, incienso, su pentagrama y mi pentagrama personal. Antes de esto tenemos que estudiar un libro de ocultismo llamado, Nuestros ángeles guardianes existen. Nos animaron a entrar en contacto con nuestros ángeles guardianes, para conocernos mejor, y para que ellos tengan información acerca de nosotros. 3. La iniciación a los rayos arcángeles. De acuerdo con el misticismo judío, los arcángeles son seres luminosos, superiores a los ángeles, y más cercanos a Dios, tienen una mayor energía, y el arcángel Metatron, es el más potente de todos los arcángeles, que fue creado a partir de fuego blanco, y es en realidad el mismo Lucifer. Hay 4 arcángeles en la Cábala: Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael. Amigo, estos son ángeles caídos que utilizan los nombres de los arcángeles de Dios. Esto es comprensible, ya que el diablo es un usurpador. Son ángeles caídos que se hacen llamar como los verdaderos ángeles de Dios. No vayas a pensar que el arcángel Miguel no es de Dios, sino que es otro ser espiritual que se roba ese nombre para engañar. El inicio de los rayos de arcángeles se relaciona con los hombres de Dios o del ministerio, de cómo Jesús trabajó con los ángeles. A los pastores se les enseña a comunicarse y a dialogar con los ángeles. Cualquier ministro que trabaja en la Cábala, se supone que deben ser asistidos, y se acompaña de 4 arcángeles que son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. El propósito del falso arcángel Gabriel es en torno a un ministro, y es para animarle, para informarle, para advertirle de un peligro inminente. El falso arcángel Miguel es para la protección y la seguridad del hombre de Dios, y la iglesia. El falso arcángel Rafael, su nombre significa Dios el curador, o Dios sanador, que es el guardián de la salud y la divina curación. El pastor que en los milagros trabaja con Rafael para la curación física y emocional en sus iglesias. A continuación, por último, el falso arcángel Uriel para la intuición. 4. El gran grimorio, y el dragón rojo. Un grimorio es un tipo de libro de conocimiento mágico europeo. Tales libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, lanzar encantamientos y hechizos, mezclar medicamentos, invocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes. El gran libro de magia y el dragón rojo eran los libros que debía estudiar, ya que teníamos que ser capaces de mandar y ordenar a los espíritus celestiales, espíritus terrestres, y los espíritus infernales. Estos no son demonios sino ángeles caídos. Se puede apuntar a una ciudad específica, y enviar a estos espíritus para que la posean, para residir, manipular, infligir enfermedad o para causar problemas a los residentes de la zona.
Gracias a este libro, se puede enviar a una persona específica, y despachar un ángel para aparecerse en sus sueños con mi apariencia, y para entregar un mensaje específico. Amigo, soñar con un pastor no significa que sea realmente un pastor, hay una manipulación extrema por los ángeles caídos. Entonces puedo enviar a un ángel para que entre en cada casa del vecindario y traerme información de las personas que viven allí. Aparte del gran libro de magia para el control de los espíritus, también estudiamos un libro de exorcismo llamado, El libro secreto del exorcismo y la gran bendición. Después de enviar espíritus celestiales o infernales para causar enfermedad, yo era capaz entonces de curar y exorcizar a la víctima. Gracias a este libro de exorcismo y bendición, pude expulsar la enfermedad y a demonios. El libro contiene la fórmula y la oración para sanar, y realizar el milagro o el exorcismo, aunque Jesús dio a la iglesia el poder sobre los demonios, diciendo que en su nombre echaremos fuera demonios. Sin embargo, en esta llamada organización cristiana, pasamos a estudiar, el libro secreto del exorcismo y la gran bendición, un libro ocultista de la magia. Amigo, con este libro se puede declarar palabras de bendición, aunque se diga que es Jesús quien te está bendiciendo, no necesariamente era el Jesucristo de la Biblia, porque hay muchos tipos de Jesús, la palabra Jesús no es exclusivo de Dios, muchas religiones lo usan, la diferencia está en el corazón. Si tú llamas a Jesús, Dios ve tu corazón y sabe que lo buscas a Él y Dios responde, pero si un ocultista llama a su otro Jesús, en el corazón se ven las intenciones y quien responde es una entidad de las tinieblas. Esto es una advertencia para aquellos que son de los ministerios de milagros y prosperidad. Así que con el grimorio yo podía inyectar espíritus en las personas y con el libro de exorcismo expulsar a los espíritus que inyecté en las personas. 5. Iniciación en la Orden del Templo. El tercer curso como parte de mi iniciación estaba en la Orden del Templo. Se trata de construir y organizar a la iglesia según un modelo dado, para permitir que la riqueza, el poder y los milagros sucedan. En el Éxodo Dios mostró a Moisés el templo, y le dijo a Moisés que construyera el templo de acuerdo con el modelo que se le mostró. Como resultado, la gloria de Dios vino a habitar en el templo, y hubo sanidad, milagros y expiación de pecados. Incluso Salomón construyó el templo según el modelo mostrado a él. Como el rey Salomón construyó el templo de acuerdo con el modelo, la gloria de Dios descendió. Debido al respeto del orden y la armonía, cada hombre de Dios en la Cábala debe implementar el modelo en su iglesia, que es la construcción. Me enseñaron a construir la iglesia en un orden específico para permitir que los milagros sucedan. El orden o la forma podrían ser una pirámide, un óvalo o un triángulo. Una vez que la iglesia está construida y terminada, según el modelo, los ángeles la habitarán. Después que la construcción de la iglesia se haya completado, 2 ángeles de la tierra tomarán posición en la iglesia. Un ángel se situará en la puerta de la iglesia, y el segundo ángel aterrizará dentro de la iglesia, y él va a caminar por el interior de la iglesia durante el servicio. El primer ángel en la puerta es el guardián del templo. El propósito de estos 2 ángeles es para hechizar, para manipular, para cegar y maldecir a los que vienen al servicio de esta iglesia. La gente todo el tiempo viene a la iglesia, para asistir al servicio. El ángel de la guardia del templo los abraza y saluda a todos ellos sin su conocimiento. En realidad él está hechizando a todos, al entrar en la iglesia, justo en la puerta, y por eso estos creyentes llegan a ser fanáticos del pastor, a pesar de que esté viviendo en el pecado. Y el ángel que está dentro de la iglesia durante el servicio, su trabajo es el de hechizar a las personas, con ceguera y maldiciones, a las personas en el servicio. Amigo, no se puede simplemente ir a una iglesia así por así, usted tiene que buscar la dirección del Espíritu Santo. Si por error usted se convierte en un miembro de esta clase de iglesia, tu estrella será robada por este ángel demoníaco, y el ministro va a utilizarlo para su propio interés. Estos pastores ocultistas están provistos de oraciones y fórmulas para convocar a los 72 ángeles de la Cábala, pueden invocarlos para la dominación, la manipulación, la seducción. Los creyentes o los cristianos que asisten a estas iglesias ocultistas, serán víctimas de la muerte, y aborto involuntario. Estos pastores utilizan a las personas espiritualmente, ellos roban a las personas sus posibilidades en sus iglesias. Amado, sea cuidadoso de la iglesia que usa velas e incienso, o cuando se le ordena por el pastor a vestir de blanco o rojo. Atención, una vez que se haya completado el templo, al pastor se le dará un símbolo o un emblema para ponerlo en su iglesia.
Hay símbolos que caracterizan a estas iglesias, que pueden poner enfermos a las personas que vienen a la iglesia, deliberadamente, sin su conocimiento, y luego el pastor podrá curarlas. Muchos milagros hoy en día no son de Dios. Muchos pastores en la ciudad y en todo el mundo están en la mística judía. Muchos políticos, superestrellas, músicos y futbolistas están también en la mística judía. Se darán cuenta de que usan una pulsera en sus manos y un collar, o que viajan a menudo a Jerusalén y al monte del templo. El judaísmo de hoy no tiene nada que ver con la ley y el profeta. Todo es cuestión de la mística judía en la Cábala. 6. Y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Hablando del pecado. A medida que las personas pecaban cada vez más, la maravillosa gracia de Dios se hizo más abundante, y se nos enseñó que Dios manifestará su poder, milagros y señales, cuando estemos viviendo en el pecado. Por lo tanto, el pecado debe abundar en la vida del hombre de Dios. Es una característica principal de los pastores que están en esta orden mística. Ellos viven en el pecado como recomiendan, sino como creyentes embrujados por ángeles. No les molesta, y está bien para ellos. Pero tenga cuidado de los pastores que llevan pulseras. Son hombres de Dios que están en la Cábala y también deben tener sexo con las mujeres que asisten a sus iglesias. Deben estar viviendo en el pecado, para que la desgracia Dios crezca. Ninguna mujer en la iglesia se opondrá a ellos, porque el pastor va a utilizar el grimorio para hechizarlas y manipularlas, y controlar a las personas que vienen a la iglesia. Además de eso, existe el rayo de arcángeles para hechizar a los que asisten a los servicios, en estas iglesias. A mí me dijeron que tenga sexo con las mujeres vírgenes y casadas de la iglesia. Yo me negué a hacerlo, pero aunque yo me estaba oponiendo y debatiendo con ellos, yo no sabía qué hacer porque no tenía dinero y ellos me ofrecían todo lo que yo necesitaba. Continuará.